Sí, él fue. Estoy totalmente segura, dijo la testigo desde su asiento, apuntando con el dedo al joven de entonces 21 años de edad, que tenía sentado al frente. Vestía una camiseta de blanco del Colo-Colo. Cristian Rojas Galvani era acusado por robo y un homicidio ocurrido el miércoles 10 de diciembre del 2008. 6 meses después, en la sala del séptimo tribunal de juicio oral en la penal de Santiago, había cerca de 30 personas esperando la sentencia del juez. Los parientes de la víctima, los del acusado y los periodistas estaban ahí sentados. En la corrida de asientos de atrás y su defensor, su familia. Ellos estaban tranquilos y confiados. Era un día caluroso y la idea era que una vez terminado el juicio, todos juntos partirían a un asado en la población de La Legua para celebrar que todo había terminado. Sin embargo, el juez, basado en el testimonio de la única testigo de los hechos, encontró al joven culpable de los cargos que se le acusaban y lo condenó 20 años de cárcel. En silencio, Cristian no podía creer lo que estaba pasando. Su familia reaccionó. Debía de haber un error, pero la condena estaba dictada y la prueba era concluyente. La testigo había ratificado frente al juez que Cristian, un hombre inocente, era el homicida de su pareja. Esta es una historia de un artículo que pude extraer de una universidad en Chile, donde acusan de culpable de un homicidio a una persona inocente. Y hermanos, muchas veces nosotros como cristianos somos como esa testigo que estaba ahí sentada acusando al joven. Cuando cometemos errores, cuando pecamos, cuando somos tentados, sin dudarlo, nos atrevemos a señalar como culpable a la única persona inocente en toda la historia. Le echamos la culpa a Dios. El día de hoy vamos a continuar meditando en la epístola de Santiago, esta vez del verso número 13 hasta el verso 18 del capítulo 1. Y estos versos vamos a ver que nos enseñan que Dios no es el origen de las tentaciones, al contrario, de Él proviene todo lo bueno. Así que lo invito a que por favor busquen sus Biblias. Santiago capítulo 1, verso 13. El tema principal de la epístola de Santiago es la conducta y la vida piadosa que debe tener un cristiano verdadero. Su énfasis está más allá que solo la teoría, solo el escuchar y conocer, sino que va a la vida práctica. Busca que la fe de nosotros los cristianos y los creyentes verdaderos no sea algo abstracto y teórico, sino algo que se viva día con día en la cotidianidad. La carta está dirigida, como hemos hablado, a cristianos que están dispersos por todo el mundo en ese momento debido a un acontecimiento de persecución que recibieron por parte de uno de los reyes Herodes. En los versos del 1 al 12 pudimos ver que sin importar nuestra condición como cristianos, las pruebas iban a llegar y nos iban a llevar o nos van a llevar a madurez espiritual. Y si oramos con fe, Dios nos va a dar la sabiduría para perseverar, y que si perseveramos de esta manera ante las pruebas, Dios nos va a recompensar con la corona de vida. Hoy en los versos del 13 al 18 vamos a estar hablando sobre las tentaciones también. Dice así, permítame leer para ustedes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces,
La concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ven? En los primeros 2 versículos de esta porción de la Biblia, del 13 al 14, podemos encontrar o nos enseñan que debemos aprender a no justificarnos por nuestras tentaciones. Como les mencionaba, a partir del verso 13, Santiago introduce el tema de las tentaciones. El comentario de la Biblia Plenitud menciona sobre estos versos que, habiéndose referido a la tentación bajo la forma de prueba que viene desde afuera, en los versos del 2 al 12, Santiago habla ahora de la tentación como un mal que viene desde el interior del ser humano. Lo que podemos observar de este comentario es que la palabra que utiliza Santiago en los primeros versos de su epístola, que hace referencia a prueba, o se traduce como prueba, es la misma palabra en griego que utiliza en estos versos del 13 al 18 para hablar sobre la tentación. Sin embargo, tienen una diferencia. La palabra que utiliza cuando habla de prueba es cuando la prueba viene de un agente externo, como lo es Dios, y tiene propósito de hacernos crecer y madurar. Y la palabra tentación la utiliza cuando viene de adentro de nuestro ser y nos incita al mal. En estos versos, Santiago nos inicia aclarando algo muy importante, y es que Dios no puede ser tentado, ya que su naturaleza es santa, y esa santidad es incompatible con cualquier mal que pueda existir. Dios es santo y es bueno. Levítico 19:2 dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y también podemos encontrar en Isaías 6:3 otra referencia a la santidad de Dios. Cuando Isaías es llamado y él presencia la gloria de Dios en una visión, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra esté llena de su gloria. Hermanos, Dios es santo y en él no hay pecado, ni maldad, ni corrupción alguna. Al ser las tentaciones algo negativo, Dios no puede ser el causante de la tentación del ser humano. Sin embargo, a pesar de que Dios no tienta a nadie, Él puede permitir que esas tentaciones sucedan para ponernos a prueba. Dice el comentario bíblico del Nuevo Testamento y su mensaje que he aquí una tentación muy antigua en la historia del ser humano, un intento de hacer responsable en último término del mal, al último término a Dios del mal que hay en el mundo y en la propia vida. El principal argumento para refutar esta objeción es que Dios se sirve del mal, del pecado y la culpa del hombre, como también de la actuación de Satán o de Satanás, para realizar sus planes, y así saca bien del mal. Quiere decir, entonces, que Dios convierte ese mal en bien, y un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis 50, cuando José se muestra a sus hermanos y le dice: vosotros pensasteis en hacer un mal, pero Dios lo convirtió en bien. Podemos observar que desde la época más antigua de la historia del ser humano, desde su creación, desde el Génesis, siempre se ha visto el ser humano tentado a culpar a otro por sus acciones y a justificar a otras personas de sus pecados. Una vez que Santiago aclara esto en el verso 13, que Dios no intenta tentar al ser humano o llevarlo a pecar, Santiago entonces en el verso 14 nos pone en evidencia quién es el verdadero responsable de estas tentaciones. Él menciona que cada persona es tentada por su propia concupiscencia
por sus propios malos deseos. Una definición que podemos encontrar de concupiscencia dice que es un término que indica un deseo intenso de conseguir algo agradable o de bien. Según la Escritura, está siempre presente en la vida del hombre y tiene de suyo un carácter ambivalente. Aunque no puede negarse que se le presenta sobre todo en un significado negativo, los autores no refieren a la concupiscencia solo a la esfera sexual, sino a diversas situaciones humanas. En otras palabras, podemos observar entonces que la concupiscencia son esos deseos malos que nacen dentro de nosotros mismos como seres humanos, nuestra carne, que nos inclinan a caer en la tentación. Santiago menciona que como seres humanos somos atraídos y seducidos por la concupiscencia. La palabra atraído es una palabra griega que se utiliza para describir animales que iban a ser cazados. Estos animales eran seducidos o eran atraídos con una carnada a una trampa. Así como una presa puede ser llevada a una muerte segura por medio de una carnada atractiva, la tentación promete algo bueno al ser humano que al fin y al cabo termina siendo dañino. Y la palabra seducido es un término de pesca que quiere decir capturar con un anzuelo o pescar con carnada. Es un término paralelo o similar al de atraído. Santiago nos expone, hermanos, en estos versos que nosotros mismos somos los responsables de nuestro propio pecado y no Dios. Y nos explica que el pecado nace de nuestro propio deseo humano. Hermanos y hermanas, creo que lo primero que debemos aprender y recordar de estos versos que acabamos de leer es que Dios nunca va a ser el causante de esas tentaciones. Y segundo, también muy importante, es que debemos cuidar nuestro corazón, ya que como bien dice cuando dice Jesús en Mateo 15, del 18 al 19, dice que del corazón es que salen todos los malos pensamientos y los malos deseos. Y también en capítulo 4 del libro de Proverbios, verso 23, podemos encontrar un verso bastante conocido que dice: sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, hermana, ¿está usted cuidando su corazón verdaderamente? ¿Está teniendo cuidado con lo que ve? ¿Está teniendo cuidado con lo que lee? ¿Está teniendo cuidado con lo que escucha? ¿Está teniendo cuidado con lo que piensa? Es peligroso si usted no cuida su corazón, ya que esa concupiscencia que vive en usted siempre va a tener o siempre va a estar inclinada a hacerlo caer en esa tentación. Una vez que Santiago explica y aclara el verdadero origen de las origen de las tentaciones del ser humano, en los versos del 15 al 16 podemos observar que el pecar es un resultado de un proceso premeditado, no es algo que ocurre en el momento. Los versos 15 al 16 dicen: entonces la concupiscencia, nuestros malos deseos, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. En el verso 15, Santiago inicia explicando el proceso que pasa el ser humano hasta que comete el pecado. El proceso inicia con ese deseo de pecar, con esa concupiscencia que está dentro de nosotros. Una vez que uno como ser humano decide alimentar ese deseo, el ser humano peca y ese pecado se consuma en muerte. Esto nos demuestra que el pecado no es un acto espontáneo.
no es algo que simplemente hacemos porque pasó en el momento. Es un proceso premeditado. Es un proceso que se da a cabo, empieza y uno lo piensa y uno decide, toma la decisión de pecar. La muerte o el pecado es el resultado de un proceso que se dio con antelación. En el verso, este verso 15 es una ilustración que utiliza Santiago. Recordemos que Santiago está hablando a un público judío, está hablándole a judíos que están dispersos por todo el mundo. Y dice un comentario sobre este verso que muestra breve y acertadamente cómo es posible que se caiga en la tentación y a dónde conduce esta caída. Por una parte, presenta la concupiscencia como una ramera, una prostituta que seduce a sus atractivos a un joven ingenuo y le tiende en sus redes, lo atrapa, hasta que consigue tenerle en sus brazos nocivos. El fruto de este abrazo no puede ser algo, según la ley divina, que la perdición eterna. Ese siempre va a ser el resultado de ese proceso que se da a cabo. La ilustración, como les mencionaba, era muy conocida y es una figura que también utiliza uno de los escritores del libro de Proverbios en el capítulo 7, versos del 1 al 27. No los vamos a leer, pero usted lo puede buscar en sus Biblias. Proverbios capítulo 7, del 1 al 27. La sección de la carta que abarca del verso 13 al 14 nos da una lección importante. Y es que el pecado siempre se va a presentar de forma atractiva, haciéndonos pensar que si lo cometemos, que si tomamos la decisión de ese pecado, recibiremos resultados positivos. Sin embargo, Santiago hace un llamado a su público a que debemos resistir el pecado. Si lo hacemos, vamos a recibir la corona de vida, la cual menciona en el verso 12, y no la muerte, que es el resultado de este proceso. También podemos observar que nosotros como seres humanos es muy fácil y sencillo echarle la culpa a los demás y justificarnos por nuestras conductas y pensamientos pecaminosos. Un ejemplo muy claro de lo cual podemos observar de este comportamiento, como les decía, es en Génesis capítulo 3, versos del 9 al 13, que dicen así. Es el momento en el que el hombre y la mujer prueban el fruto que Dios les prohibió comer. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste o que me diste por compañera me dio al árbol y comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó a mí y comí. Podemos observar que el hombre le echa la culpa a Dios por haberle dado a la mujer, y la mujer le echa culpa a la serpiente de lo que hizo. Hermanos, y como creyentes, no quiero que pensemos que que somos perfectos y que no vamos a pecar. Aún somos seres imperfectos, que día con día crecemos y maduramos, con el único objetivo de ser más como Cristo. Un creyente verdadero acepta la responsabilidad de su pecado, lo confiesa y pide perdón a Dios. Una contraparte del relato que podemos observar en Génesis 3, del 9 al 13, que ejemplifica muy bien esto que acabo de comentar, lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15. En este relato es cuando el rey David es confrontado por el profeta Natán, después de haber adulterado con Betsabé y haber asesinado a Urías, su esposo. David se arrepiente de su pecado, lo confiesa y el Señor, en su infinita misericordia, extiende su perdón. Por último, en el verso 16,
Santiago retoma el tema del cual habló en el verso 13, o lo que ha venido hablando en los versos anteriores, y usa la expresión no erréis. En este verso, lo que quiere decir Santiago es: hermanos, no se equivoquen, no se desvíen o no divaguen, no piensen que Dios es el culpable de sus tentaciones. Es un llamado a no caer en el error de culpar a Dios. Podemos observar entonces de este verso 15-16 que cuando hayamos cometido algún pecado, hermanos, y hayamos sucumbido ante la tentación, debemos ser humildes, debemos aceptarlo y no echarle la culpa a nadie, porque el único culpable es usted. Pedirle perdón a Dios, ya que Él está dispuesto a perdonarnos. Y si usted quiere ver el perdón de Dios, lea cualquier porción de la Biblia. Porque si algo hemos hecho los seres humanos a través de la historia es equivocarnos y pecar. Y aún así Él mandó a su Hijo a morir por nosotros y extender el perdón. ¿Cuántas veces no hemos cometido un error? Hemos pecado y en vez de aceptarlo le echamos la culpa a otras personas. ¿Cuántas veces no le hemos gritado a nuestros hijos o hijas? ¿Cuántas veces no le hemos levantado nuestra voz a nuestra pareja, a nuestro esposo o a nuestra esposa? ¿Cuántas veces no le hemos faltado el respeto a nuestros padres? Y usualmente la respuesta es algo como: es que usted me dijo tal cosa y por eso yo reaccioné así. Es que usted hizo esto y por eso yo respondí así. ¿O cuántas veces simplemente decimos: es que fue su culpa porque usted me trató de esta manera? Hermanos y hermanas, seamos creyentes verdaderos. Y ser un creyente verdadero implica ser un creyente humilde, que está dispuesto a aceptar sus errores, a aceptar su pecado y pedirle perdón no solo a Dios, sino también a la persona a la cual hemos ofendido. También podemos aprender de estos versos que debemos aprender a identificar cuando nuestros deseos nos están llevando a pecar. Si nosotros podemos identificar cuando esa concupiscencia está haciendo efecto en nosotros, podemos, con la ayuda de Dios, luchar y no alimentar ese deseo para no caer en la tentación y sucumbir ante el pecado. Por último, en los versos 17 y 19, Santiago finaliza la introducción de su epístola explicando que todo lo bueno viene de Dios. Dice el verso 17 al 18: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. El verso 17 es la continuación directa del verso 16. Nos muestra que no debemos pensar que Dios es el culpable de nuestro pecado. Si observamos juntos el verso 16 y el verso 17, podemos ver que Dios no solo no es el culpable de nuestro pecado, sino que a su vez Él es la causa y la razón de todo lo bueno que recibimos. En este verso las palabras dádiva y don, ambas palabras en griego se traducen como regalo. Sin embargo, la dádiva se refiere a la acción de dar. Toda la acción que hace Dios para darnos es buena. Y el don se refiere al objeto dado. Todo lo que Dios nos da es bueno. Podemos observar también que en el verso 17 Santiago usa dos ilustraciones bastante interesantes basadas en la astronomía, en el estudio de los astros, de los cuerpos celestes, para explicar una de las características de Dios. La primera ilustración que utiliza es la de Padre de luces. Esta expresión es muy antigua
y se utilizaba para describir como Dios, como creador del sol y de la luna, el cual en el Antiguo Testamento se les llama a ambas estrellas, tanto al sol como la luna, como luces o lumbreras. Esto lo podemos observar en Génesis 1, del 14 al 19, que dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease el día y la lumbrera menor para que enseñorease la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. La segunda ilustración que utiliza Santiago es que no hay mudanza ni sombra de variación. Esto ejemplifica que las luces del cielo, las estrellas, los astros creados por Dios, tienen fases de movimiento, de rotación, las cuales causan que estos astros en algunos momentos tengan más luz, se vean de una forma más clara, y en otros momentos más oscuros, o sea que tengan menos luz. Ambos ejemplos Santiago los utiliza para mostrar que Dios es inmutable, que Dios nunca cambia y siempre va a ser el mismo. Estas ilustraciones eran de fácil entendimiento para los judíos, ya que ellos tenían una oración que dice que bendito sea el Señor Dios que ha hecho las lumbreras. Estas cambian, pero el que las ha hecho no. Por lo tanto, lo que Santiago trata de explicarnos con esto es que al ser la naturaleza de Dios inmutable, que no cambia, es totalmente imposible que su esencia pura, buena y santa pueda producir el mal o algo imperfecto. Por lo tanto, Él no puede ser, de nuevo, el responsable de nuestra tentación. Y el verso 18 inicia con las palabras: Él de su voluntad nos hizo nacer. Esta primera parte del verso, hermanos, hace referencia a que Dios, por su propia voluntad, porque Él quiso, sin pedir nada a cambio, nos dio la oportunidad de nacer. Y no nacer solo en nuestra forma física y venir a este mundo, sino también nacer de forma espiritual y de forma sobrenatural. El término en griego que hace referencia a nacer es la regeneración del alma. Una muestra de que no es un simple deseo. La regeneración del alma muestra que no es un simple deseo que tenga el ser humano de ser salvo, sino que es algo que se da porque Dios lo desea y no porque nosotros como seres humanos queramos ser salvos. Todo empieza en la voluntad de Dios. Santiago con estas palabras busca resaltar que la voluntad soberana de Dios es la fuente de la vida y de la salvación que recibe todo aquel que cree en Él. A su vez, evidencia que esta regeneración que obtenemos sus hijos es el don o es el regalo más preciado y valioso que Él da a sus hijos, siendo también la muestra más clara de que todo lo bueno viene de Dios. En la segunda parte de este verso 18 se puede observar que Santiago describe cuál es el medio que utiliza Dios para hacernos nacer de nuevo, y es por medio de la palabra de verdad. O sea, en otras palabras, el Evangelio. La aceptación del mensaje del Evangelio que anuncia que Dios tomó la decisión de salvar a pecadores por medio de la muerte de Cristo en la cruz es la causa de la regeneración del alma de los cristianos. Por último, en el verso 18, finaliza esta porción explicando la razón
por la cual Dios tomó la decisión de hacernos nacer de nuevo por medio del Evangelio. Y es para que sean primicias de sus criaturas. Las primicias hace una referencia a las primeras cosechas de la temporada que eran dedicadas a Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 19, el cual dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Podemos encontrar en estos versos, hermanos, que los cristianos somos esa primera evidencia del plan de redención que nuestro Dios tiene para el fin de los tiempos. Nos muestra que somos hijos de Dios, somos las primicias de este mundo, somos lo primero en ser redimido. Las primeras muestras de esa redención, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que serán creados cuando Cristo vuelva por su iglesia. Esta afirmación es el punto de partida para los siguientes versos, que a partir del verso 19, capítulo 1, empiezan a responder a la pregunta: ¿cómo tiene que vivir una persona que ha renacido de Dios? Hermanos, debemos recordar que todo, absolutamente todo lo bueno que tenemos es porque viene de parte de Dios y no de nosotros ni de nadie más. Lo invito a que se ponga a pensar en absolutamente todo lo que usted tiene, por más pequeño que sea. Su casa, su ropa, su vehículo, su familia, su celular, su trabajo, su vida, por más pequeño que sea. Todo lo que acabo de mencionar y más es porque Dios se lo ha dado y no por su propio mérito. También, hermanos, de estos versos aprendemos que tenemos que dar gracias a Dios por nuestra salvación, ya que esta salvación la obtenemos por su soberana voluntad, por su gracia y no por ningún mérito que usted y yo tengamos. Porque si fuera por méritos, déjeme decirle que simplemente no lo lograríamos. El apóstol Pablo escribió en la epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, ha sido inocente por los pecados que ha cometido. Todos, cada uno de nosotros que estamos aquí, que nos escuchan, hemos pecado. Y por consecuencia de ese pecado, fuimos sacados de la gloria de Dios. Lo único que merecíamos era el castigo eterno. Lo único que merecemos es el castigo eterno, mejor dicho. ¿Por qué? Por ofender a un Dios eterno, al cual muchas veces, de una forma descarada y sin escrúpulos, le culpamos por nuestras tentaciones y pecados. Sin embargo, la buena noticia se lee en los versos del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A pesar de solo merecer castigo eterno, a pesar de solo merecer la muerte, Jesucristo, el único ser humano inocente que ha existido en esta tierra, libre de todo pecado, desde su nacimiento hasta su muerte, tuvo gracia y misericordia
para con nosotros. Cargó con los pecados de todos aquellos que humildemente reconozcan su condición de pecadores y confiesen que Él no es solo el Salvador de sus vidas, sino también el Señor. Usted tiene una decisión importante que tomar en este día. ¿Va a seguir viviendo su vida culpando a otros de sus malas acciones y de su pecado? ¿O va a reconocer a Cristo como Señor de su vida y va a aceptar el regalo inmerecido de la salvación? Señor Jesús, Padre Celestial, eres santo. Tu palabra dice que eres 3 veces santo, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos por esa santidad. Y entendemos, Padre Celestial, humildemente, que somos pecadores y que sin ti no seríamos nada. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, para que tú nos ayudes a ser cristianos verdaderos y humildes, que acepten su pecado y que puedan venir delante de tu presencia a pedir perdón, porque sabemos que eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia, que envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y ser salvos de ese castigo eterno. Te damos gracias y te adoramos, Padre Celestial, por este misterio tan grande, por esta revelación que tú hiciste a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Socia del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos reunimos vía Zoom. Reunión de oración, jueves y domingo a las 9 a.m. Servicio dominical, 10 a.m. Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. También hacemos transmisión vía Facebook Live. Reunión de mujeres, Faros, tercer sábado de cada mes a las 3 p.m. Células virtuales durante el mes de mayo, jueves a las 7 p.m. Iglesia El Betel.